Bienvenidos a la historia de hoy, un viaje a través de la mente de un hombre que se convirtió en una de las figuras más temidas y perturbadoras de la historia criminal. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Hoy exploraremos el inquietante mundo de John Wayne Gacy, el hombre que se escondía detrás de la máscara sonriente de Pogo, el payaso. Veremos cómo un hombre aparentemente ordinario, un empresario respetado y un vecino amable, logró ocultar un secreto macabro durante años, engañando a todos a su alrededor. Descubriremos cómo Gacy utilizó su disfraz de payaso para ocultar una vida llena de oscuridad, manipulando, engañando y, finalmente, asesinando a sus víctimas con una brutalidad inimaginable. Hoy, conoceremos la aterradora verdad detrás de la sonrisa pintada de Pogo, el payaso. Una verdad que se despliega en las sombras de los suburbios, bajo la superficie tranquila de la vida cotidiana, y que revela los horrores inimaginables que un solo hombre fue capaz de cometer. Esta es una historia de dobles vidas, de monstruos ocultos a plena vista, y de la aterradora capacidad humana para el mal. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar lo que sabes sobre las personas a tu alrededor y sobre las sonrisas que esconden secretos oscuros. Pogo, el payaso sádico que violaba y mataba adolescentes varones y los enterraba en el sótano de su casa. Después de una infancia traumática, sufrida con un padre abusador, John Wayne Gacy construyó una vida de empresario y ciudadano ejemplar que lo llevó incluso a fotografiarse con la primera dama de los Estados Unidos. Participaba de obras de beneficencia y era querido por todos cuando se disfrazaba de payaso. Nadie sabía que detrás de esa impecable fachada se ocultaba uno de los peores asesinos en serie de la historia criminal estadounidense. Su historia inspiró la aterradora película It, el payaso asesino. En realidad, John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más estudiados por los criminólogos estadounidenses, no fue el terror de los niños, sino de los adolescentes. Entre 1972 y 1978, engañó, secuestró, violó y asesinó a por lo menos 33, sin ser atrapado, oculto detrás de la fachada de un exitoso empresario. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine, un típico matrimonio de clase media baja norteamericana. John padre era un maquinista ferroviario amante de la pesca, los deportes duros y la bebida, cuya mayor aspiración era tener un hijo varón para educarlo como un verdadero hombre. Por eso, el nacimiento de John Wayne lo dio una alegría que le hizo olvidar la frustración que había sentido con la llegada de Karen, su primogénita. Sin embargo, esa felicidad inicial no tardaría en transformarse en decepción. El pequeño John Wayne distaba de ser lo que él pretendía. Era un chico obeso que evitaba jugar con los otros pibes del barrio y prefería quedarse en casa, pegado a las polleras de su madre y de sus hermanas. En la escuela se mostraba tímido y solitario, y sus notas estaban lejos de ser mínimamente buenas. John padre sentía que su único varón se desviaba del camino que él le había trazado y decidió corregirlo a cintazos. Cuando volvía del trabajo se encerraba en el sótano de la casa, donde tenía un taller, y le daba a la botella de brandy. Ya entonado, subía cinturón en mano para enderezarlo y le pegaba al tiempo que le gritaba maricón, estúpido y nene de mamá. Pasó por 4 colegios, pero no llegó a graduarse. Harto de los maltratos de John padre, al que, sin embargo, quería satisfacer, se fue de su casa y de la ciudad
para trabajar en una funeraria de Las Vegas. No podía hablar con mi padre. Estaba destrozado. Yo era un tonto, un estúpido que nunca llegaría a nada. Decidí mandar todo al diablo, explicó años después, en una entrevista que dio en la cárcel. Duró apenas 3 meses en el empleo. Lo echaron al descubrirlo acostado junto a un cadáver. Acababa de cumplir 20 años. Para 1964, John Wayne Gacy estaba en Springfield, Illinois, trabajando en una zapatería. Allí logró terminar el secundario y se inscribió en la escuela de negocios. Estaba cambiado, se mostraba estudioso y sociable. En la zapatería conoció a una clienta, Marlene Myers. Son quien se casó en septiembre de ese año. Se mudaron a Waterloo, donde trabajó como gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, cuya franquicia pertenecía a la familia de su suegra. Mientras tanto, su matrimonio funcionaba a medias. John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hijo, Michael. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Una violación denunciada. Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años, Donald Borghese, a su casa. El chico era hijo de un senador amigo de John Wayne. Lo emborrachó y lo obligó a practicarle sexo oral. Después le dio $15 y le dijo que si contaba lo que había pasado, nadie le creería. Después de unos días de duda, Donald se atrevió a hablar con sus padres. En marzo de 1968, John Wayne fue detenido y acusado de sodomía. Dijo que su víctima mentía y se ofreció a someterse al detector de mentiras. El resultado fue desastroso para él. La única cosa verdadera que dijo fue su nombre, detalló el técnico en su informe. Y no solo eso. Cuando el caso se hizo público, se presentaron otras víctimas, adolescentes acompañados por sus padres, y lo denunciaron. Fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel en la penitenciaría estatal de Anamosa. Para Marlene fue demasiado. Pidió el divorcio. John Wayne no volvería a verla nunca, tampoco a sus 2 hijos. Aunque debía pasar 10 años entre rejas, John Wayne Gacy fue liberado por buena conducta después de 18 meses, el 18 de junio de 1970. Volvió a Illinois, donde, salvo su familia de origen, nadie sabía de su condena ni de sus causas. Por esa época ya se disfrazaba como Pogo el payaso, para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. También se casó con Carol Hoff, una antigua compañera de escuela de su hermana Karen. Los vecinos lo consideraban un ciudadano ejemplar, amable, servicial y solidario. Pogo el payaso. Ya había violado y matado a 2 adolescentes. La primera violación seguida de muerte cometida por John Wayne Gacy databa del 2 de enero de 1972. Aprovechando la ausencia de Carol, había recogido con su auto a Timothy McCoy, un chico de 15 años. Lo llevó a su domicilio, lo violó y lo mató a puñaladas. Después lo enterró en el sótano. Esperó más de 3 años para cometer el segundo crimen. El 29 de julio de 1975, violó y estranguló a John Burtkovich, de 16 años, y también lo enterró en el sótano. Le hice un torniquete, lo sofoqué. Cuando querés matar a alguien, se lo pones al cuello. Le das 3 o 4 vueltas y deja de moverse. Contaría en 1992, ya confinado en el pabellón de la muerte. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1978, engañó, violó y mató a otros 31 jóvenes de entre 14 y 20 años.
A casi todos los esposó y los estranguló después de abusar de ellos. A 26 de sus víctimas las enterró en el sótano de la casa, a 3 bajo el piso de otras habitaciones, y a las 4 restantes los tiró embolsados en un río cercano. La cantidad de cadáveres del sótano provocaba fuertes olores, y varios vecinos le tocaron la puerta de la casa para preguntarle qué pasaba. Nadie sospechó de John Wayne Gacy hasta el 13 de diciembre de 1978. Un día antes había desaparecido un adolescente de 15 años, Robert Priest. Cuando salía de su casa, el chico le había dicho a su madre que iba a una entrevista de trabajo con Gacy. Cuando Robert no volvió en toda la noche, la madre fue a preguntarle a Gacy si sabía qué le había pasado. Le respondió que el chico no se había presentado a la entrevista. La mujer no le creyó y lo denunció. Cuando lo interrogaron, John Wayne Gacy se mantuvo firme en su versión. El chico nunca había ido a la entrevista. Seguro que se había escapado de su casa o le había pasado algo antes de poder verlo a él. La policía lo liberó, pero mientras los investigadores de la desaparición de Robert esperaban una orden de allanamiento, el juez demoraba en firmarla porque no estaba convencido de que Gacy fuera sospechoso. Lo pusieron bajo vigilancia. John Wayne Gacy descubrió rápidamente que lo estaban controlando, y con la amabilidad y simpatía que había hecho célebre a Pogo el payaso, invitó a los policías a comer en su casa. Mientras comían, le preguntaron por el fuerte olor que había allí dentro. John volvió a hacer el cuento de siempre, el de la humedad. Ya estaba acorralado. Cuando supo que iban a librar una orden de allanamiento que permitiría levantar los pisos de la casa, intentó una jugada desesperada para salvarse de una segura condena a muerte. Fue a ver a su abogado, le confesó los 33 crímenes y éste le aconsejó presentarse antes del allanamiento y decirlo todo. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa para ponerse un traje antes de ir a la comisaría, los policías lo esperaban con la orden de allanamiento firmada. Uno por uno, encontraron 16 cadáveres enterrados. En los años siguientes, encontrarían más, allí y en otros lugares. El juicio contra Pogo el payaso comenzó el 6 de febrero de 1980 en los tribunales de Chicago. Por recomendación de sus abogados defensores, John Wayne Gacy se declaró inocente y alegó que tenía problemas mentales que no lo hacían responsable de sus actos. Como esta defensa fue rechazada después de que le hicieran varios estudios psicológicos, cambió su táctica y dijo que todas habían sido muertes accidentales, ocurridas durante actos sexuales consensuados en los que había practicado la asfixia erótica. Tampoco funcionó. El 13 de marzo el tribunal lo sentenció a varias cadenas perpetuas consecutivas que, de todos modos, no podría cumplir, porque también le impusieron varias penas de muerte. Gacy pasó 14 años en el pabellón de la muerte, mientras sus abogados obtenían postergaciones y apelaban las condenas. Pogo el payaso fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Tardó 18 minutos en morir. Sus últimas palabras fueron: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo». Fueron sus últimas palabras. Así termina la historia de John Wayne Gacy, conocido por todos como Pogo, el payaso. Un hombre que durante años ocultó una oscuridad insondable detrás de una sonrisa pintada y un traje de colores brillantes. Un hombre que engañó a su comunidad, a su familia,
y que se aprovechó de la confianza de aquellos que lo rodeaban. Gacy fue finalmente capturado, juzgado y condenado por sus crímenes atroces. Sin embargo, su legado de horror perdura, recordándonos que, a veces, el verdadero terror se esconde en la cara más amable, en la figura más inesperada. La historia de John Wayne Gacy no es solo un testimonio del mal que puede existir en el corazón de un hombre, sino también una advertencia de que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón, en cualquier rostro. Hoy, su nombre y el de su alter ego, Pogo, el payaso, permanecen como un símbolo del miedo, un recordatorio de que el verdadero monstruo no siempre se oculta en las sombras. A veces, nos mira directamente a los ojos con una sonrisa inquietante. Gracias por acompañarnos en esta inquietante travesía. Y recuerda, no siempre conocemos realmente a las personas que tenemos cerca, incluso a aquellos que parecen llevar una simple sonrisa.